Hola, ¿qué tal? Creo que esto ya está transmitiendo. Y como la última vez, vamos a estar en este multiverso tecnológico y vamos a transmitir por varios lugares a la vez. Eh, Vamos a esperar un minutito a que se vaya uniendo las personas, pero de todas formas, primero decir que bueno, el tema de hoy ya lo habéis visto, es el acoso y esas programaciones heredadas que nos mantienen en este tipo de actuaciones o de situaciones y que a veces se repiten en nuestra vida y incluso entramos en una dinámica que llega un momento en el que decimos, bueno, ¿por qué me ha ocurrido esto otra vez? Esto es algo que nos suele pasar a las personas, entonces tampoco tenemos por qué preocuparnos, sino ocuparnos de ello. Ariel, cariño, me alegro mucho de verte por aquí. Quiero avisar también que a las personas que estén viendo esto desde Nueva Conciencia Mundial, que os lo he avisado en otros directos también, no veo si me escriben algo, ¿vale? Pero luego, cuando se cuelgue en el YouTube o aquí directamente en el Facebook de Nueva Conciencia Mundial o en cualquier otra página que yo administre, pues lo podéis poner lo que queráis, los comentarios. Hola Ida, me alegro mucho de verte aquí también. Y luego pues os voy contando, os voy recomendando si queréis alguna recomendación más o lo que necesitéis, ¿vale? Me parece que han pasado 2 minutos. Bueno, no vamos a esperar mucho porque hoy quiero sobre todo que sea más que sencillamente una charla llena de conocimiento, que en realidad es mi máxima intención, transmitir conocimiento para que cuando os veáis en estas situaciones podáis descubrirlas lo antes posible y así podáis poner o utilizar las herramientas que tengáis, que aprendáis aquí o en cualquier otro lugar, para que esto os afecte lo menos posible en cuanto a vuestro mundo emocional o durante el menor tiempo posible, o también que seáis capaces de romperlo y de acabar con ello lo antes posible. Lo importante es, como siempre os digo, darnos cuenta de lo que está ocurriendo. Y como lo más importante es darnos cuenta, cuando ya estamos en este momento de habernos dado cuenta, lo importante también... Hola Patricia, buenas tardes. Lo importante también es saber qué hacer, que es lo que yo pretendo que también conozcáis, porque hay veces que nos damos cuenta de que nos está ocurriendo algo, que estamos en una situación difícil, complicada, violenta o en una situación que nos está haciendo daño y no sabemos cómo utilizar las herramientas que tenemos. O no tenemos herramientas o en ese momento no sabemos cómo poder, cuál de ellas utilizar. Yo intento ser lo más clara posible, intento que mi discurso sea muy sencillo, que todas las personas que me escuchan podáis entenderlo. Hola Isabel, fácilmente, para que también sea sencilla esta actuación que vamos a hacer, tanto sea de prevención como de reducción del daño, pero que podamos entenderlo fácilmente, que más allá de conocer lo que la ciencia dice, lo que la psicología, la pedagogía o cualquier otra disciplina nos invita a conocer y nos enseña, que en nuestra vida diaria sea algo fácil y sobre todo que sea algo cercano, que podamos manejarlo fácilmente. Y bueno, ya sabéis que cuando tengáis alguna duda siempre me podréis preguntar. Hoy el tema, que creo que es un tema muy interesante y muy importante en el momento social en el que vivimos, por su gran incidencia y porque al estar en una sociedad muy sometida al estado de mercado y a la economía de mercado, todo esto hace que el individualismo también se haya pronunciado, que haya aumentado, con lo cual todos los valores sociales, todas estas formas de convivencia que realmente lo que hacen es que nuestra sociedad avance y que todos formemos parte y aportemos a esa sociedad, es algo que digamos que se va desmejorando con esta sociedad individualista o con el aumento del individualismo.
Es verdad que hemos vivido situaciones muy difíciles, hemos vivido una situación que yo creo que es muy adecuada a lo que llaman el despertar de la sociedad, pero sobre todo porque todas las personas hemos vivido esta pandemia y esa situación de confinamiento, es algo muy común a todas, y eso sí que es verdad que nos ha hecho ver qué fuerza podemos tener. También es verdad que esa gran esperanza que teníamos de que nos sirviera como válvula de, de concienciación de lo importante que son los otros, al final ha habido unas ciertas manipulaciones de estamentos de poder, pero también de estamentos de poder dentro de nuestros pequeños grupos y dentro de nuestras pequeñas sociedades en las que participamos día a día. La familia, el vecindario, nuestro pueblo, nuestro barrio, nuestra ciudad, nuestros pequeños entornos. Entonces, todo esto ha hecho que todo eso que pudimos aprender y toda esa sensación que teníamos de que esto nos iba a ayudar a ser más comunidad, se haya disgregado demasiado, aunque todavía quedan bastantes resquicios que se pueden ir rescatando y que nos pueden seguir ayudando a mejorar lo que es esa convivencia social. Entonces, el acoso, que es de lo que hoy vamos a hablar, es algo que tiene mucho que ver con un estado de violencia, con el individualismo y con las necesidades personales. Esas proyecciones heredadas de las que yo os hablaba en el cartelito que difundimos, a lo que me refiero precisamente es a cómo a veces este acoso es como una manera de que saquemos lo que hemos heredado y esa herencia que tenemos dentro. No siempre, a veces es también porque nosotros simplemente lo decidimos. Cada persona tiene la capacidad de decidir y elegir lo que quiere. Hola Paola, buenas tardes, me alegro de verte. Cada persona tiene la capacidad de elegir lo que quiere hacer con su vida y de crear su propia realidad. Y esa es la mayor responsabilidad que tenemos desde mucho antes de ser adultos, desde que empezamos a tomar decisiones, a crecer y a usar esta maravillosa herramienta que tenemos, que es el cerebro y que funciona con nuestra mente. Así que por eso creo que es un tema que hoy en día es necesario y también por la gran incidencia que tiene. Cuando hablamos de acoso, siempre pensamos en el bullying, en el acoso escolar, pero desde mi experiencia acompañando a cientos de personas en situaciones difíciles de estrés, de ansiedad o de sensibilidad, y de cómo gestionar esto en la vida diaria, también os digo que en el entorno laboral se da muy a menudo y con una incidencia demasiado alta. Por eso cuando trabajo con empresas, con grupos y organizaciones, se trabaja directamente, o a mí me gusta especialmente trabajar directamente con los equipos directivos, porque son los que de verdad necesitan tener esa conciencia de la ayuda que necesitan las personas para que no se den estas situaciones. Estoy viendo que entran personas, pero no las distingo desde aquí. No sé por qué, pero bueno, buenas tardes, un gusto saludaros también desde aquí. Entonces, os voy a contar un poquito lo que vamos a hacer esta tarde, porque yo lo que pretendo es que sea vivencial y que tampoco nos enrollemos mucho, ¿vale? En primer lugar, bueno, pues vamos a hablar de este tema, de lo que es el acoso, de qué es, cómo detectarlo, cómo descubrir a la persona acosadora, cuál es el perfil de la víctima de esta persona acosadora y qué es lo que ve esa persona para poder utilizarla en esta situación. Y luego os voy a dar recomendaciones también sobre esta situación. Para conocer estas proyecciones heredadas y para conocer las programaciones y todo esto tenemos que hablar de epigenética y también, por supuesto, de la perspectiva de género y de esos constructos sociales que se dan a raíz del sistema, como os decía antes, de economía de mercado y patriarcado en el que vivimos actualmente. Y lo primero que voy a hacer también va a ser recomendaros vídeos anteriores que ya tenéis, que podéis visitar y que podéis ampliar un poco más ahí pues todo lo que vamos a hablar hoy.
porque vais a encontrar varios vídeos en los que hay mucho conocimiento y en los que vais a poder encontrar muchos contenidos y descubrir también muchas situaciones en las que puede que os sintáis identificadas y que también os puedan ayudar, ¿vale? Entonces, bueno, para las personas que vienen por primera vez, que no me conocen y que no han estado antes escuchándome o no nos hemos visto incluso personalmente, porque muchas de las que estáis aquí, hola Marce, me alegro mucho de verte, porque muchas de las que estáis aquí nos conocemos incluso personalmente, pues deciros que mi nombre es Mar Bustos, que mi formación académica parte de educación social, experta en el colectivo de personas mayores, que pertenezco también, estoy colegiada en el Colegio de Educadoras Sociales de la Comunidad de Madrid. Hola Luis, encantada de verte. Hola Luisa. Que también soy musicoterapeuta, máster en musicoterapia, aparte también me formé en arteterapia, en entrenamiento de memoria en la UMAM, en fin, con una formación amplia acerca de lo que es el ser humano, de lo que es la persona, de lo que son sus capacidades y de cómo podemos trabajar nuestro autoconocimiento, nuestra autorrealización, y especializada sobre todo en el estrés, en la ansiedad y en la sensibilidad. De hecho, yo creo que muchísimas de las enfermedades que tenemos en este mundo y también muchísimas de las enfermedades que vive nuestra propia sociedad ahora, precisamente radican en estos tres pilares que nos rodean y que forman parte de nuestra esencia y que son la capacidad para reducir nuestros niveles de estrés y ansiedad, nuestra capacidad para conectar con nuestra esencia sensible y ser capaces de entender quiénes somos, de aceptarnos y de crecer cada día un poquito más. Cuando venimos aquí a vivir con satisfacción, que es lo que yo pretendo siempre que podáis conseguir, venimos a aprender, y cada momento de nuestra vida, incluso este y cualquier otro, cualquier momento que os parezca insignificante, es un momento para crecer y ser un poquito más personas. Así que espero que eso hoy pues nos sirva también y que podamos conseguir pues ser un poquito más personas y también conocernos un poquito más. En primer lugar, como os decía, os voy a recomendar algunos vídeos anteriores. Como hay gente que luego me pregunta y no sabe bien cómo llegar o me dice, ay, pero mándame el enlace y tal, siempre podéis ir a visitar mi canal de YouTube, que es Mar Bustos González, todo con mayúsculas, porque puede que veáis alguno más por ahí, pero en el que tengo todos los vídeos colgados es el de Mar Bustos González, todo con mayúsculas. Ahí vais a encontrar diferentes vídeos, ¿vale? Que ahora os voy a decir cuáles en concreto creo que os vendrían bien. Incluso a la gente de Nueva Conciencia Mundial, como ellos a veces sacan vídeos y los reeditan, que además lo hacen estupendamente, pues quizás alguno de estos lo pueden reeditar y luego lo pueden colgar por aquí también. Entonces, ¿cómo podéis encontrarlos? En la página de Un Mar de Terapias. Pues cuando entráis en unmardeterapias.com podéis hacer o una bajada e ir bajando por la página hasta que veáis recursos gratuitos, que creo que está dentro de plan personal, pero que según vais bajando lo vais a ver, pincháis ahí y veis un montón de vídeos. O también en el menú podéis ir a plan personal y desde donde pone plan personal, ahí vais a ver recursos gratuitos. Y ahí en recursos gratuitos hay un montón de enlaces a vídeos. ¿Cuáles son los que yo os recomiendo especialmente en relación con este tema? Pues os recomiendo el de empatía y narcisismo, el de creencias y 4 que hay sobre estrés laboral que hice en unas sesiones seguidas durante el mes de agosto, creo así, del año pasado, dentro de una asociación en la que yo estaba, de empresarios de aquí del corredor de Lenares. Hola Marina, he visto tu foto y te veo, aunque no sé exactamente, no veo luego dónde estás. Encantada de tenerte por aquí también.
Entonces esos son los vídeos, los 3 que yo os recomiendo que veáis para completar un poco lo que hoy vamos a hacer aquí. El de empatía y narcisismo, el de creencias y los 4 de estrés laboral. Y si hay alguno más que os interese, como por ejemplo los de alta sensibilidad, pues genial, porque vais a poder relacionar también muchas cositas, como por ejemplo os ponía también en el post cuando anunciaba este directo que os decía que los PAS, las personas altamente sensibles, a veces somos como el foco directo, ¿no?, de las personas acosadoras. Bueno, pues entonces, dicho esto, es que tengo aquí todas mis notas para que no se me olvide nada. Vamos a hacer una parte un poquito teórica. Os recomiendo, si no lo tenéis ya, que tengáis papel y boli a mano, porque luego vamos a hacer también un ejercicio práctico con una meditación y os va a venir bien tener boli y papel, o incluso colores, que ya sabéis que yo siempre os recomiendo tener colores y poder pintar o dibujar o lo que sea, que eso hace que salga todo un poquito mejor. Mi taza con Ganesha y Durga. Ganesha, hace poco os hice un post sobre él, y sobre Durga haremos uno también dentro de poquito, que nos acompañan aquí esta tarde para quitarnos los miedos y eliminar todas las barreras que tengamos por delante y seamos capaces de comprendernos mucho mejor. Gracias, Marina, es un gusto tenerte aquí, muy amable. A ver, lo primero que tenemos que vamos a ver es qué es el acoso, y lo que tenemos que tener claro es que el acoso es una agresión, porque además hay una diferencia de estatus y una diferencia de poder. Es un maltrato, esto lo tenemos que tener clarísimo. Es un acto de violencia, es una injusticia y es una manipulación de la realidad totalmente. Además es una manipulación totalmente de la realidad, porque precisamente el acosador lo que va a hacer es cambiar toda esa realidad, manipularla de manera que parezca otra cosa. Eso vamos a verlo ahora también, aunque sea brevemente. ¿Y todo esto qué significa? Que el acoso es un abuso de poder. Entonces, cuando hablamos de poder, ya estamos hablando de que hay una persona que está aquí arriba y otra persona que está aquí debajo. Hay una persona que está intentando que la otra persona esté cada vez más abajo y con eso conseguir ella estar cada vez más arriba. Con lo cual es un abuso de poder que desde el principio tenemos que tener claro. Por lo cual es una injusticia y contra las injusticias tiene que haber una denuncia. ¿Cómo se puede dar esta situación de acoso? Se puede dar tanto de modo horizontal, es decir, entre personas dentro de un mismo nivel jerárquico, entre compañeras o compañeros de trabajo, entre compañeras o compañeros de escuela, entre hermanos y hermanas dentro de la familia, entre vecinos y vecinas de una misma comunidad, entre personas que formen parte de una misma asociación o de un mismo grupo social, entre personas que estén en un mismo nivel y que haya diferentes jerarquías, pero que no haya un poder claro diferenciado, que desde el exterior no se ve esa diferencia de poder. Pero luego también se puede dar de manera vertical, es decir, que haya diferencia entre el estatus social o jerárquico de las personas que están dentro de esta situación. Y aquí lo curioso es que a veces pensamos que este abuso va a venir por parte del jefe, del coordinador, del encargado, del empresario, de quien tiene poder, del profesor, del director, de la directora, y no tiene por qué, porque también puede venir desde la persona de abajo. De hecho, también se puede dar desde los empleados en grupo, que a veces se utiliza precisamente el grupo para abusar del poder que tiene la capacidad de la comunidad. Por eso es tan importante también en este momento conocer estas situaciones y conocer lo que es el acoso, porque utilizar el poder del grupo es algo muy fácil de conseguir para poder a una sola persona, que sería en vertical, pero además también puede hacerse en horizontal,
deconstruir su realidad para construir una nueva en detrimento de esta persona. Entonces, eso también es algo que tenemos que tener muy claro, que se puede dar entre grupos, entre personas, de forma vertical o de forma horizontal. Hola, Ambel, ¿qué tal? Hola, de Laricadán. Es que he tenido que leerlo poquito a poco. Seguramente sé quién eres, pero ahora mismo con tu nick no te reconozco. Bueno, pues después de saber dónde se da, cómo se da y qué es realmente, a mí me gustaría contaros algunas anécdotas muy cortitas, pero son ejemplos, que son experiencias de muchas personas con las que yo he trabajado personalmente, en mi vida personal, pero también en mi vida profesional, de personas que han llegado hasta el método Un Mar de Terapias, precisamente, y hasta mí, para poder llevar a cabo el solucionar esta situación de acoso que estaban viviendo. Es algo bastante más común de lo que creemos. Entonces, por ejemplo, para que vayamos reconociendo un poquito estas situaciones y también para que vayamos pensando si esto nos suena, pues un poquito más cómo es. En el mundo de la sanidad es muy fácil, del enfermo al cuidador y viceversa. Efectivamente, siempre que hay alguien que puede ser manipulado, vilipendiado, ahí está. Hola, Die Blowing. Sí, exactamente. Ahí es también muy fácil, tanto del enfermo que puede manipular como viceversa, efectivamente, Ariel. Bueno, pues uno de estos ejemplos es el que acaba de decirnos Ariel, por ejemplo, y otro, por ejemplo, es el de una persona trabajando como funcionaria a la que no le daban trabajo. Era una manera de excluirla. Todo esto luego lo vamos a dejar en pequeñas acotaciones para que os acordéis bastante mejor. Pero esta persona, por ejemplo, se la excluía haciendo que no tuviera nada de trabajo, como haciéndola sentir inútil, porque lo importante de estas situaciones es cómo hacen sentir a la persona. Eso es lo que hace que la persona acosadora se sienta también por encima. Otra persona con la que trabajé también la mandaron a trabajar a un despacho en el que estaba totalmente aislada. Todas las personas de su equipo trabajaban en una zona y a ella la mandaron a trabajar en un despacho donde había hasta goteras y que estaba totalmente aislada. Toda la gente trabajaba de una manera que podían verse y podían comunicarse fácilmente y ella estaba como en un sitio oscuro, ahí a un lado, como totalmente excluida de lo que era la vida diaria y el trabajo normal de su equipo y de la gente con la que trabajaba. Otra persona también recuerdo que era jefe de un departamento y había un grupo de trabajadores que se unieron porque uno de ellos pretendía o había pretendido tener el puesto de trabajo de este directivo y esta persona lo que hizo fue manipular a un grupo de personas de ese equipo para no llegar a conseguir hacer las tareas y así empezar a rumorear, empezar a ver problemas de robos incluso dentro de los vestuarios y tal, para que este directivo del equipo quedara mal frente al resto de sus compañeros de departamento y los otros directivos. Y también lo que intentaban con ello era boicotear a esta persona y hacer que no funcionaran las cosas para que él fuera el responsable. Bueno, un tema también, igual que decía Ariel en sanidad, en educación es las amenazas que reciben los profesores, el acoso que pueden llegar a recibir no solo del alumnado, sino incluso a veces de los padres, de las madres, de personas de alrededor, ya aparte de lo que pueden ser los equipos de trabajo, pero también en clase, fuera de clase, etcétera, y además a veces tan sutiles que es muy difícil demostrarlas. De eso también vamos a hablar más adelante. Vi también una vez un reportaje de Gonzo, de un periodista español que entrevistó a dos chavales, a un chico y a una chica, jovencitos, adolescentes de 14 o 15 años, que habían sido acosados en la escuela.
y lo que le contaban pues era algo también muy característico de estas personas víctimas de acoso. Y una de ellas, la chica, hablaba de que ella había sido acosada porque era la nueva, y todas las demás chicas lo que hicieron fue unirse, acosarla, incluso fueron muy violentas con ella, que esto también no siempre está ahí, pero a veces llega a haber situaciones muy violentas y agresiones bastante serias, sencillamente para mantener su jerarquía y su grupo. Y entonces a la nueva no se la aceptaba, pues porque a lo mejor tenía otros valores, que de esto también vamos a hablar, y no se la aceptaba, y sencillamente pues para mantenernos vamos a acosar a esta persona, a machacarla, a hacerla sentir mal. Y al chico que entrevistaba, pues era un chaval con altas capacidades, que se expresaba muy bien, que tenía un nivel intelectual bastante alto, algo que también hoy en día en nuestra sociedad está como bastante mal visto por esta mediocridad en la que entramos en estos entornos. Y entonces, ¿qué ocurre? Que al niño, pues por ser una persona educada, bien hablada, por tener conocimientos y por querer conocer y aprender, pues también fue acosado hasta unos niveles bastante violentos. Me gustó mucho esta entrevista, yo la recomiendo. Creo que está por ahí en YouTube también en algún sitio. Luego, por ejemplo, cuando esta situación se da en vertical, también otra experiencia es la experiencia de una empleada que es acosada por el propio jefe o la jefa de departamento. Y entonces lo que hace la jefa de departamento es que esta empleada pues intenta identificarla, crear una realidad a su alrededor, diciendo que no sabe hacer su trabajo, diciendo que se equivoca, que todo lo hace mal. Antes de mandarle una tarea, ya está diciendo que no va a saber hacerla, y lo dice en voz alta para que los demás lo sepan. Le manda las tareas más difíciles sin darle las herramientas necesarias. Digamos que creó una realidad alrededor de esta persona que no era verdad, no era la realidad que rodeaba a esta persona, pero sí construyó toda esta idea que hizo que las personas de alrededor pensaran que de verdad esta persona era una inútil. También esto ocurre muchas veces. Hace poco me contaban una situación de un acoso de este tipo y una manipulación de este tipo que tenía que ver con una persona que lideraba ciertos grupos. Estaba hablando Ariel también, el político y su acoso del pueblo. También puede ser, sí, las amenazas, las restricciones, las manipulaciones de si te voy a dar esto, no te lo voy a dar. También te puedes sentir acosada, aunque no es justamente eso a lo que nos vamos a dedicar hoy. También eso es una percepción que tiene mucho que ver también con nuestra sensibilidad. Bueno, de lo que hablaba de esta situación es que cuando se crea ese entorno, este tipo de situaciones, lo que hacen es construir una realidad que no es la verdad, digamos. Es un constructo que no es natural, porque la persona no es así. Pero ¿qué pasa? Que cuando a una persona se le dice muchas veces, te equivocas, lo haces mal, al final acaba equivocándose. Cuando a una persona se le dan tareas pero no se le ofrecen las herramientas adecuadas, o se manipula toda esa realidad para que no sea capaz de conseguirlo, pues al final se equivoca. Y al final además piensa que ha sido por su culpa. Y eso es lo que la persona acosadora siempre va a intentar que se llegue a. Y sabe cómo hacerlo para llegar hasta ahí. Sabe dónde hacerlo. Porque, ¿qué es lo que ve esta persona acosadora en la persona que va a acosar? No elige por elegir. Sabe a quién elige. Entonces lo que ve es esa vulnerabilidad, esos valores sociales que hemos hablado antes. Quizás es una persona que no le gusta discutir, que no se defiende lo suficiente, o que piensa que todo se puede hablar, que todas las personas pueden estar en un diálogo, que quiere una convivencia equilibrada, que tiene un carisma y unas cualidades determinadas que el resto ven, y que el resto ven que tiene esas posibilidades de ser escuchada.
que puede usar, la persona acosadora ve que puede usar su poder para mantener a esa persona abajo y ella cada vez estar más arriba, porque es lo que le interesa. Al final lo que más le interesa es esa diferenciación, ese estar arriba a base de pisar a la otra más hacia abajo. Es como si fuera su cojín y cada vez que la va pisando más se va elevando. Esto lo que nos lleva es a entrar en una situación de instigación. Entonces, ¿cómo podemos detectarlo? Hola Bea, me alegro mucho de verte aquí. ¿Cómo podemos detectar a una persona acosadora? Pues yo voy a ser muy sincera, es muy difícil. Es muy difícil porque hay que estar muy despierta, hay que conocer muy bien todo esto y normalmente son personas que además de crear alrededor de esas otras personas a las que acosan una irrealidad para denostarlas, también a su alrededor crean una imagen que no es verdad. Yo recuerdo, por ejemplo, una expresión de una persona hacia otra que yo sabía que estaba acosando a varias personas en su equipo de trabajo y sin embargo esta persona decía que era majísima y no lo veía. ¿Por qué? Porque solo veía esa construcción que esta otra persona había manipulado para hacer. Entonces hay que estar muy despierta. Reconozco que es muy difícil, pero sí que tenemos que estar muy pendientes en cuanto a los rumores. Normalmente en una situación de acoso siempre hay muchos rumores. Hay rumores constantes y además rumores que van siempre dirigidos hacia la misma persona. Si ahí está el rumoreo, ese run run, y va hacia la misma persona, hay que mosquearse un poquito, abrir los ojos, abrir los sentidos y pensar que puede que no sea lo que se está diciendo toda la verdad. Si existen insultos, amenazas, si ves que hay alguna persona que está excluida, y cuando digo si ves que hay alguna persona, pensad que podemos ser nosotras, porque cualquiera de nosotras podemos ser víctimas. Si se ven rasgos de violencia, si ves que hay una persona que bastante a menudo está entristeciendo. Me alegro de haberte respondido, Ariel. Si vemos que es una persona que se entristece, que le pasan cosas dentro del equipo de trabajo, dentro del pueblo, dentro de la familia, si siempre es la misma, entonces ahí siempre hay que ver si de verdad esa persona puede estar acosada. Normalmente las personas acosadas son las que menos se quejan. Estas personas que constantemente están hablando y diciendo es que yo, pobrecita de mí, que tal y que cual, suelen ser las que no son acosadas realmente, suelen ser más las que están al otro lado. Pero bueno, esto todo son pistas para descubrir, no es que esto sea una verdad totalmente inamovible, como siempre os digo, ni siquiera en esta situación podemos saber cuál es la realidad sin realmente investigar y profundizar, pero sí que nos da un poco de pistas. Porque también las diferencias también es, tenemos que fijarnos en cómo las personas cuando son diferentes, yo esto siempre se lo digo a mi alumnado en intervención social, que van a trabajar con personas que van a ser diferentes y que tienen que fijarse si cuando estén trabajando con ellas otras personas tienen ciertas actitudes o de desprecio o de cualquier otra situación que se pueda ver que ahí hay algo que les está pasando, porque el ser diferente, tengas altas capacidades, diferencia funcional o simplemente tengas un aspecto de otra manera o vengas de otro lugar de donde venga la mayoría de las personas, ya hace que seas un foco posible para estas personas que están deseando estar arriba a costa de poder pisarte a ti cada vez más. Entonces, otra cosa que tenemos que estar muy pendientes también para descubrir a estas personas que suelen ser personas acosadoras es que en su discurso se suceden ciertas situaciones o caen siempre en ciertas... en ciertos aspectos muy similares, ¿no? Uno de ellos es que sus logros son solo suyos, pero normalmente los errores son del grupo. Es muy común oírlas decir cosas como, no, es que yo he hecho esto, entonces esto ha salido así, no sé si estará bien o mal, pero lo he hecho yo. Y luego cuando se siente de alguna manera
incompleta o que no lo han hecho bien. Entonces, bueno, esto nos pasa a todos. Eso es algo muy común en este tipo de personas. Son personas normalmente que no tienen carisma, que no llaman la atención por sí mismas, que realmente pues podrían pasar desapercibidas en cualquier sitio, y que si no fuera porque suelen estar dispuestas a tener cargos o posiciones cada vez más altas, pues ni siquiera se las vería. Suelen rodearse de personas mediocres o cerca de la mediocridad para poder manejarlas e incluso para conseguir dominarlas, y cuando es en entornos laborables incluso consiguen que hagan sus tareas y sus trabajos. Eso es muy curioso, pero también es algo que denota mucho a esta personalidad de la persona acosadora, que siempre intenta que los demás hagan sus cosas y de una manera como muy sutil o muy de una manera que a veces cuando te das cuenta dices, pero bueno, que han hecho todo su trabajo los demás y eso es una responsabilidad suya, ¿no? Entonces suelen intentarlo así. Y además son personas que no tienen capacidades para coordinar equipos, para trabajar en equipo. Normalmente son personas que se tienen que hacer las cosas como ellas digan, ordenan pero sin un sentido, una coherencia. Mienten a unos sobre unas cosas, a otras personas sobre otras, luego se van descubriendo a veces embrollos y no suelen ser personas tampoco que les guste dar constancia de lo que se hace y de lo que ocurre. Les encanta provocar sentimientos de culpabilidad hacia los demás, sobre todo cuando esos errores le afectan a esa persona, intenta que se sienta culpable otra de esta manera. Y luego exhiben muchos discursos sobre valores morales y éticos, pero que realmente no tienen sentido. Son sencillamente discursos, digamos que más científicos o más académicos, pero realmente luego no tienen que ver con lo que es la vida diaria y no son capaces de concretar en situaciones. Normalmente son personas con una autoestima muy baja, precisamente por esta carencia de capacidades personales y de carisma, y el poder es para ellas un relajante natural. Es como si el tener poder para ellas fuera como algo que les hace sentir bien y les hace sentir que ya sirven para algo, y eso les hace como relajarse porque como que se acoplan en ese asiento de poder y se sienten muchísimo mejor. Es como un ansiolítico, vamos. En cuanto a la persona acosada, que era lo que os hablaba, de qué ve esa persona acosadora en la persona acosada, tenemos que tener en cuenta que cualquier persona, todas las personas que estamos aquí y todas las personas del mundo mundial, podemos ser víctimas de acoso. Depende muchísimo de todos los factores que se den en el entorno. Depende de si es un entorno laboral. Hablo mucho del laboral porque realmente es donde más experiencia tengo y donde más casos he tenido que tratar y trabajar. Pero se puede dar en cualquier circunstancia, porque si veis el vídeo de narcisismo veréis que en la familia también es algo muy común y es algo muy difícil de a veces erradicar. Depende de que el equipo directivo, por ejemplo, del entorno laboral donde esté, tenga un nivel de compromiso alto en que esto no se dé. Yo recuerdo a una persona que le fue a contar a la persona inmediatamente superior de quien la estaba acosando, de ese acoso, y no estoy hablando de acoso sexual, hablo de acoso laboral en general, y esa persona le dijo que era imposible, porque como tenía ese entorno creado, entonces fue como si ya hasta ahí no pudiera más y ya no pudo llegar a más. O sea, esa denuncia en ese momento no sirvió. Se siguió trabajando y se consiguió que saliera a la luz, pero a veces, por eso es tan importante trabajar con los equipos directivos. Tienen que estar abiertos y tener unas herramientas y unos protocolos de actuación contra el acoso muy definidos, muy concretos y con actuaciones de investigación muy claras. Por supuesto, el conocimiento, la ignorancia provoca miedo,
es valentía pura, pero precisamente por no saber. Y también este nivel de ignorancia que pueda haber en el entorno también es muy importante para que se pueda provocar el acoso o no. La comunicación dentro del grupo donde te encuentres, que los protocolos de actuación, como por ejemplo la entrega de actas, los protocolos de seguridad, las situaciones de conocimiento y el intercambio de información entre todas las personas del grupo donde se esté dando el acoso, que todo eso sea fluido, también es otro de los factores que puede influir. Que el equipo esté o no cohesionado es importantísimo y que en el equipo se equilibren también, que haya un líder que equilibre las salidas de tono, las bienvenidas, la entrada de personas nuevas. Por eso es tan importante, por ejemplo, en la escuela, entre los niños y niñas, saber manejar quiénes son los líderes y saber manejar los equipos de mediación entre ellos mismos y entre ellas mismas. Eso es esencial para que cuando alguien nuevo o alguna persona nueva entre, no sea acosada. O sea que todo esto depende de muchos factores, pero tenemos que tener claro que cualquiera podemos ser víctima. También puede que en algún momento de nuestra vida hayamos sido acosadoras sin darnos cuenta, porque a veces estas situaciones ocurren, cada vida es un camino en el que hay muchas curvas, muchas cuestas arriba, muchas cuestas abajo, hay diferente orografía en el camino de nuestra vida y puede que en algún momento de nuestra vida también hayamos participado de alguna de estas situaciones de acoso. Así que lo importante es darnos cuenta, poder remediarlo, poder pedir perdón, poder también mejorar esa parte de nosotras que nos hizo caer en esta situación y aceptarlo como una parte más de nuestro crecimiento para dejarlo a un lado y no volver a ello, a caer en ello. ¿Por qué estas personas acosadoras eligen a las víctimas, como hablábamos antes? Ya hemos dado algunas pinceladas y algunas pistas, pero tenemos que saber también cuál es este perfil, digamos, en rasgos generales, ¿vale?, de las personas que son víctimas, que son acosadas. La primera característica que se suele dar es que son personas auténticas. A ver, quiero aclarar algo. Todo este perfil no quiere decir que una persona acosada tenga todas estas características. Puede tener una, varias o incluso ninguna y que sea por otra cuestión, por todos esos factores que acabamos de hablar, ¿vale? Pero sí que es verdad que si nos ponemos a pensar y nos ponemos en la situación, y por mi experiencia sobre todo profesional, sí que he visto que estas características son bastante comunes. Una es que sean personas ingenuas, personas confiadas y personas, esto hay que prestarle mucha atención a las personas altamente sensibles, ¿vale? Personas que tardan en ver las intenciones de estas otras. Tenemos que tener claro que la persona acosadora es muy manipuladora, que crea esa realidad y que también crea la realidad que expande desde sí misma y que no tiene nada que ver con lo que es de verdad. Entonces, como no tiene nada que ver, pues estas personas pues creemos que no va a tener esas intenciones. Y esto, si es en la familia, pues más todavía, no vas a pensar que en tu familia nadie te va a acosar. Si es en un grupo cercano, o es una amiga de los amigos, o una amiga de toda la vida, o un amigo de tu marido, o tal, pues no vas a pensar que va a ser así, ¿vale? Entonces, esta ingenuidad también hay que prepararse, conocerla para ver si realmente estamos cayendo ahí o no. Es decir, caemos en una trampa poco a poco y cuando nos damos cuenta decimos, bueno, yo he tenido un exceso de confianza en esta persona, pero hay que prevenirlo fijándonos un poquito antes. Luego también suelen ser personas auténticas que buscan esta la mejora constante de sí mismas, que cuando las ves que hablan, que dicen algo, notas que tienen ese carisma, esas ganas, este empoderamiento, este ánimo emprendedor que tanto se lleva ahora, que tiene unos valores sociales
muy claros y que además sabe que tiene que dar algo a cambio, pero que le importa de verdad a estas personas que a lo mejor están implicadas en el medio ambiente, pero de verdad, y se implican de verdad y saben que tienen que sacrificarse, pero están ahí. Estas personas que son brillantes, trabajadoras, que cuando la persona acosadora ve a esta persona, como por ejemplo en los equipos de trabajo, va a intentar que quede abajo del todo, va a intentar hacer que se equivoque. ¿Por qué? Porque piensa que si esta persona brilla más que ella, se va a quedar abajo y lo que quiere es estar ahí. Esta es la imagen que tenemos que tener claro. Siempre quiere estar arriba y va a estar pisando sobre el cojín de la otra persona para continuar ahí. Y ahora también algo muy importante, estas personas empáticas, con alta sensibilidad y que conocen el estado emocional del resto, que descubren cómo se sienten las otras, que muestran este interés por el bienestar de otras personas. Eso es un foco tremendo. Son las personas más fáciles para la persona acosadora. Entonces ahí es donde tenemos que tener también mucho cuidado las PAS. Y por supuesto, las personas que muestran alguna diferencia, como decía antes, por etnia, sexo, procedencia o un aspecto sencillamente diferente, y también en entornos laborales, que eso también me lo he encontrado, los empleados que denuncian alguna mala práctica. Lo que se utiliza es el acoso precisamente para hacer que esta persona quede mal y así no se le escuche. Esto pasa también en los pueblos, cuando una persona denuncia algo que no les interesa, en las asociaciones, en los barrios, en los vecindarios. Cuando una persona denuncia una mala práctica, entonces todo el resto del mundo que no le interesa, los que realmente han realizado esa mala práctica, van a intentar acosarla para que quede mal y que parezca que es ella la que ha hecho algo malo o poco beneficioso para el grupo. Bueno, y ahora, hola Sara, me alegro de verte aquí también. Ahora os voy a pedir que os preparéis para hacer una pequeña meditación. Vamos a hacer una pequeña meditación porque os voy a invitar, cuando hagamos esta meditación, a que conozcáis los estudios que se han hecho sobre epigenética. Podéis apuntarlo para no tenerlo luego ahí tan pendiente cuando estéis un poco más relajadas. Y quiero que busquéis unos estudios que hizo la doctora Dora Costa, si es que os interesa el tema, es una de las recomendaciones que os hago, que investigó con casi 5.000 hijos de prisioneros de guerra y descubrió que estos hijos en masculino, digo, porque en la epigenética también se estudia mucho el linaje femenino y masculino, es muy importante. Pues lo que descubrió esta doctora es que los hijos de estos prisioneros de guerra, sin haber vivido nunca en esa situación, habían perdido mucha calidad de vida, había aumentado su mortalidad incluso, y también hizo algunos descubrimientos acerca de cómo esta herencia genética se repartía solamente entre los hijos y no las hijas. Ella, su teoría es que hay unas especies de etiquetas que se unen a los genes y no es que cambien nuestro ADN, sino que estas etiquetas son como unos disparadores que hacen que se active o no se active ese gen. Y esas etiquetas son las que, según la epigenética, dicen que nosotras tenemos esas herencias de traumas, agresiones o situaciones que han vivido nuestros ancestros dentro de nuestro ADN, como si estuvieran por fuera y dijeran, este gen se enciende, este gen no se enciende. Estas son como unas etiquetitas químicas, sí, lo llama ella como unas etiquetas químicas, y dice que aunque los códigos del ADN no cambian, sí que ellas son las que hacen que esta herencia genética pueda cambiar incluso la esperanza de vida, como ocurrió con estas casi 5.000 personas que investigó. Y luego también es muy importante que no olvidemos la perspectiva de género cuando hablamos de esto, porque cuando hablamos de linaje, por ejemplo, lo que decía la doctora Dora Costa era que estas etiquetas estaban pegadas en el cromosoma Y, que es el del linaje masculino.
Pero no podemos olvidar la perspectiva de género, porque aquí también tenemos construcciones y programaciones que hacen que se vayan quedando dentro de nosotras y que nosotras nos podamos convertir en esa persona acosadora precisamente por esas construcciones que tenemos totalmente asimiladas. ¿Por qué? Porque, como decíamos al principio, el acoso es un abuso de poder, y como es un abuso de poder, el poder es lo que nos hace sentir superiores, estar aquí aunque la otra persona cada vez esté más abajo, y nos sirva precisamente para mantenernos y subir cada vez más. Esto que tiene que ver con el poder, con el reconocimiento, con el éxito, con la posesión, con la fuerza, con la masculinidad relacionada con muchos de estos conceptos y con otros conceptos al otro lado, pero que también forman parte de esta perspectiva de género y de este sistema económico y patriarcal en el que vivimos, que es la debilidad relacionada con la mujer. La autoestima se relaciona directamente con el éxito, con el poder, con el reconocimiento, con la jerarquía, con la alta jerarquía, con la posesión, con la fuerza. Y todo esto es lo que refuerza también esa situación de desigualdad en la que la persona acosadora ejerce su violencia desde aquí a base de aplastar y seguir hundiendo cada vez más a la persona acosada, a la víctima. Por eso no podemos olvidar estas construcciones, estas programaciones que heredamos tanto de nuestros ancestros como de nuestra sociedad, como del entorno en el que estamos. Y también por eso consentimos esas construcciones de una realidad que no es la verdad, sino que es una construcción que se hace alrededor de la persona para precisamente hacer que los demás piensen que ella no es una persona válida, o que es una persona a la que se le puede hablar, se la puede tratar, se la puede agredir y se la puede denostar constantemente, ¿vale? Así que vamos a hacer esta meditación. No sé si escucháis la música, me podéis decir si escucháis un poco de sonido. Si no, de todas formas, luego cuando esto quede colgado, espero que se oiga mejor. Esta meditación precisamente es para conectar con esas programaciones heredadas que tenemos y que a veces no sabemos que están ahí. Por eso vamos a descubrir ahora. ¿Se escucha la música? Hola María Elena, encantada. Llegas justo a la hora de la meditación, así que colocaros cómodamente. ¿No se oye? Vale, pues luego la pondré. Cuando lo suba al YouTube añado música. ¿Y ahora? Vamos a colocarnos en una posición cómoda. Si estamos sentadas, nos ponemos sentadas con las piernas en ángulo de 90, los pies bien apoyados en el suelo, la espalda recta. Si necesitáis colocaros un cojín, lo hacéis. Y vamos a empezar a respirar. A cerrar los ojos y a coger aire por la nariz y a soltarlo suavemente por la boca. Vamos a hacer 3 respiraciones. Y a sentir como cuando cogemos aire está entrando todo ese conocimiento
de todo nuestro árbol genealógico, el que necesitamos justo aquí y ahora. Y cuando soltamos el aire, nos damos cuenta y somos conscientes de cómo sale todo lo que ahora no necesitamos, para que se quede dentro lo que nos va a ayudar en este momento, aquí y ahora. Ahora que tu cuerpo cae hacia la tierra, tus pies están anclados a la tierra, tu columna vertebral es tu eje anclado a la tierra por abajo y comunicado con el cielo hacia arriba. Ahora que tu respiración te ayuda a recibir lo que necesitas en este preciso momento y a soltar lo que no necesitas aquí y ahora, comienza un camino por tu árbol genealógico y empieza a ver a tu padre, a tu madre, a tus abuelos. Empieza a recordar situaciones en este árbol genealógico. Comienza a sentir esos recuerdos, esas historias que te han contado, esos pequeños encuentros o esas situaciones que has vivido con ellas, con ellos. Y recuerda si hay algún momento en el que ha habido manipulación, en el que ha habido alguna situación como las que hemos contado anteriormente, de injusticia, de esta jerarquía, de abuso de poder. Recuérdalo brevemente. Y cuando ya hayas encontrado una de estas situaciones, vuelve a respirar, a sentir cómo te quedas lo que necesitas aquí y ahora y sueltas lo que no te hace falta. Y vuelve a verte en tu infancia. En tu adolescencia, en tu adultez. Y piensa, siente si en alguno de estos momentos eso que ocurrió en tu familia, a tus ancestros, se ha repetido o ha afectado en algún otro momento de tu vida actual, en algún otro momento que te parezca, después de todo lo que hemos sentido y lo que hemos hablado, que puede ser un reflejo de aquella situación. Sigue respirando. Y utiliza tu respiración para limpiar ese recuerdo, ese momento, para sentir que ese recuerdo y ese momento se queda solamente contigo lo que necesitas para crecer, para conocerte mejor, y sueltas al expirar lo que no te hace falta, para soltar el daño, el sufrimiento, el dolor. Practica esta respiración y hazlo todas las veces que necesites, 3, 5 veces. Siente cómo al coger el aire te da todo el impulso que necesitas y al soltar
puedes limpiar todo eso que no necesitas y se va quedando solo el aprendizaje. La situación que te ayuda a crecer, a ser mejor persona, a ser mejor tú, mejor yo soy. Sigue respirando y cuando hayas respirado 3-5 veces y lo hayas soltado todo, puedes ir abriendo los ojos muy despacito. Yo voy a contar hasta 5 para que en el 5 puedas abrirlos y así puedas ir anotando lo que quieras, dibujando. 1, 2, 3, 4, 5. Ya puedes abrir los ojos muy despacito. Muy suavemente. Si queréis comentar algo, ahora es el momento. Si a alguien esto le ha causado algún malestar y ve que no acaba de irse de su mente, le aconsejo que comience a moverse, ¿vale? Todo está en movimiento. Esa va a ser también una de las recomendaciones con las que vamos a terminar en brevísimos minutos. Que entre en movimiento, que empiece a mover muñecas, dedos, tobillos y pies, talones y pies, rodillas, y que empiece a frotarse los brazos, los hombros, incluso la cara, el cuero cabelludo, las clavículas, y que empiece a vibrar. Puede coger aire y soltar así. Y así desentumecer el cuerpo y activar la mente para que salga de ese bucle. Esto os va a servir para cualquier momento en el que creáis que habéis entrado en un bucle. También tenéis un masaje sensible que os va a venir muy bien en esta página también que os decía antes, en recursos gratuitos dentro de unmardeterapias.com, que os va a venir muy bien también para cuando necesitéis activar el cuerpo, pero de una manera lo más agradable posible. Bueno, espero que esto os haya servido. Para acabar, solamente quiero haceros ciertas recomendaciones. Y estas recomendaciones son para si estáis en una situación de acoso. Es muy importante denunciar. Y para ello, ¿qué hay que hacer? Un placer, Ariel. Primero, tenéis que recoger toda la información posible. Llevar un diario exhaustivo en el que apuntéis absolutamente todo lo que ocurre, todo lo que os hacen, todos los nombres, las horas, el detalle, guardar todos los emails, todas las notificaciones, tened todo siempre detallado, dedicarle el tiempo que haga falta, aunque estéis sin fuerzas, aunque creáis que no os da la vida, que eso suele pasar cuando ocurren estas situaciones, pero guardad todo, absolutamente todo, porque para poner una denuncia de acoso hay que llevar toda la documentación posible. Y en esto insisto muchísimo, pero los casos con los que yo he trabajado para que redujesen el estrés, la ansiedad que esto les producía y volver a poder sentirse dignas de su vida, volver a gestionar su vida y volver a vivir con satisfacción, ha sido clave. Tenéis que entrar en un proceso de autoconocimiento en el que os reforcéis y os empoderéis, porque estas personas acosadoras van a intentar que hagáis que os sintáis como si no valierais nada. Para estar aquí tienen que hacer que la otra persona que está ahí se sienta como la basura. Así que tenéis que hacer ese empoderamiento,
con una autoconfianza, una autoestima y un autoconcepto que vaya subiendo cada día más, sin necesidad de entrar en esa jerarquización ni en ese egoísmo, no hay por qué, pero sí amarse y entrar en un proceso de empoderamiento para confiar en las capacidades que una tiene, porque eso va a ser lo que va a intentar discapacitarte a la vista de todas las personas que tienes alrededor. Y una cosa muy, muy importante. Ha habido personas que han tenido que huir, dejar sus trabajos, dejar sus pueblos, dejar sus barrios, dejar el entorno en el que estaban y cambiar radicalmente. Y eso, por ejemplo, las mujeres acosadas o víctimas de violencia de género lo saben muy bien. Pero hay otras personas que por otro tipo de acosos también lo han tenido que hacer, incluso en el vecindario. Pues bien, recordad esto, todo está en movimiento. Tenemos a veces creencias estáticas, por eso os recomendaba el vídeo de las creencias, que no nos hacen ver más allá de lo que tenemos y de lo material y de lo que parece que es nuestra vida en este momento. Pero todo está en movimiento. Tened claro una cosa, ni un trabajo, ni una pareja, ni un pueblo, ni un vecindario, ni una casa, nada, absolutamente nada, tiene por qué ser para siempre. Esa creencia la tenemos que eliminar. Y eliminando esa creencia vamos a ser capaces de darle mucha más dignidad a nuestra vida. Así que muchísimas gracias a todas las personas que habéis estado aquí. Un placer. Ha sido un gusto. Al final, como siempre, una hora y pico. Así que espero que lo hayáis disfrutado y todas las personas que lo vean después, espero que también lo puedas disfrutar y sobre todo que te sirva para algo. Que realmente esto haga que nos sintamos mejor y que crezcamos día a día. Besos y abrazos. Chao, chao.